Hola a todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Vlog. Como pueden ver, hoy tenemos un video muy diferente. Les estoy grabando un mini vlog de costura. Este día fue el día jueves de hace un par de semanas. Tenía que hacer varios proyectos pendientes, cosas personales, cosas de trabajo y muy poquito tiempo. Así que decidí grabarles este vlog como para no dejarlo sin video, pero también terminando mis proyectos. Voy a empezar cortando este molde de blusa. Es una blusa que necesito para otro video en colaboración con Doméstica que espero sacarles prontito. Este diseño de blusa me lo hizo mi amigo Daniel, muy querido y muy amable. Me hizo el molde porque la verdad hacer este tipo de moldes con cuello de solapa me da mucha flojera, y pues tampoco es que tuviera mucho tiempo disponible, así que se lo agradezco infinitamente. Lo malo es que la tela no me alcanzó para hacer la blusa manga larga, así que la dejé arriba del codo con lo que me alcanzó de la tela, pero igual siento que quedó bastante bien. Aquí me ven cortando la entretela y preparando todas las piezas para la confección. Esto es algo que me gusta hacer antes de sentarme a coser, es dejar todo lo que voy a hacer ya listo, preparado, la entretela, todo planchado. Así siento que me rinde un poquito más cuando me siente. Normalmente trato de dejar esto preparado desde el día anterior para que me rinda mucho más, pero este no fue el caso. Este video lo estoy grabando un jueves y el miércoles y martes anterior estuve haciendo la chaqueta con los jeans reciclados, así que bueno, ya entenderán por qué no tuve tiempo de preparar todo con anticipación. Aquí iba a apagar ya la plancha y me acordé que tenía que planchar unos retazos de tela para corregir un pantalón. Tengo solo 3 proyectos el día de hoy. El primero es la camisa en color blanco. Tengo que terminar unos diseños de arneses que los tengo pendientes desde hace ya bastantes meses, y aparte el arreglo del pantalón. Esos van a ser los proyectos del día. Aquí estoy mirando mi cuaderno de patronaje para ver cuánta medida de elástico cortar para lo que me falta de los arneses. Compré este carrete de 100 metros de cargadera o tirante de brasier porque he estado gastando muchísimo este insumo y me cansé de estar llevando de a 10 metros en 10 metros. También aprovecho para alistar todos los insumos, las argollas, los tensores, los broches que voy a necesitar para cada diseño, porque con este proyecto voy a empezar el día de hoy, ya que es lo más corto y lo más fácil. También estoy cosiendo el día de hoy con la máquina Brelly 1100, que me la vieron en el video de la semana pasada. He estado intentando probarla con diferentes tipos de telas, diferentes aplicaciones para poder hacerles la reseña que espero que salga pronto. Hasta ahora me ha ido muy bien con la máquina y bueno, solo me faltaba probarla con telas livianas y con ropa interior, pero en general creo que tiene las mismas cualidades de la 2900, que ya les dejé la reseña hace un par de meses en el canal de YouTube por si quieren ir a verlas. Hacer este tipo de arneses y lencería es muy fácil, pero como tiene tantas piecitas pequeñas y tantas tiras ajustables y no ajustables, es fácil confundirse, así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos cosiendo. También aproveché a grabar algunas historias. A veces se me olvida grabar las historias cuando estoy cosiendo o cuando estoy trabajando, pero trato de hacerlo a diario cuando puedo. Estos arneses pronto los verán en mi sección de combo emprendedor. Desde el mes de enero estoy preparando diseños nuevos de lencería sexy o lencería sensual, y estos diseños hacen parte de esos combos. Me gustaría sacarlos más rápido, pero bueno, ya hice mis pases con eso. Sé que me va a tocar sacarlos de a poquito en poquito porque sí son bastantes diseños, y como les mencioné por Instagram, empecé a dar clases presenciales en una universidad, así que mi tiempo la verdad está bastante limitado. Por ahora me contento con terminar estos 2 arneses que me hacían falta para poder tomar las fotos y organizarles los moldes para montarlos en la página web. Por ahora pueden encontrar los moldes de los panty talle alto y las tangas. Son diseños exclusivos de la sección combo emprendedor, quiere decir que no son moldes gratis y los pueden encontrar en individual o en conjunto con sus respectivos combos. Aquí ya terminé el primero y empecé a hacer el segundo, que también tenía bastantes tiras para salir de una vez de eso.
El siguiente proyecto es ahora sí la camisa y me costó un poco de trabajo encontrar hilo a tono. La verdad es que estoy algo escasa de hilo color crudo, así que decidí ponerle el hilo Drima Eco Verde a la máquina porque sé que cose bastante bien con esta, pero en la fileteadora sí tuve que utilizar hilo blanco normal de poliéster porque este Drima Eco Verde no soporta la tensión de la fileteadora. Desde hace rato quería hacer esta camisa, imagínense, desde enero tengo la tela comprada. Compré creo que 3 metros para hacerme 2 blusas muy sencillas en un color básico para combinar con muchas prendas y solo realicé uno de los diseños y este se quedó pendiente y vean, ya estamos en septiembre y apenas la estoy haciendo. Así que si ustedes también tienen proyectos que van dejando pendientes y van aplazando o compran telas y nunca hacen ese proyecto de costura, no se preocupen que no son los únicos. Acá estaba enhebrando la fileteadora 2 en 1 de Brelly, que también la estoy probando. Es importante para mí probar todas las máquinas con diferentes puntadas, con diferentes telas antes de poder hacerles alguna recomendación, así que aproveché para utilizarla en este proyecto y ver qué tal funcionaba con la puntada de seguridad. Como pudieron ver, se me estuvo reventando el hilo. A veces cuando las máquinas no nos cosen, puede que no sea error de la máquina, puede ser el hilo que simplemente está malo o no soporta la tensión de estas máquinas. De todas formas, es importante tener paciencia al principio y no estresarnos porque cuando nos estresamos las costuras empiezan a salirnos mal. Aquí volví a pasar a la máquina plana a empezar a cerrar la blusa. Esta es una blusa con cuello de solapa y todavía no les tengo tutorial de este tipo de cuellos porque todavía me enredo un poco realizándolos. La verdad es un procedimiento que, aunque siento que es fácil, tiene varios pasos para poder armar bien la solapa y el cuello y en esa parte siempre me enredo. Así que cuando me tenga más confianza a mí misma, de pronto les subiré algún tutorial de este estilo de blusas, pero en general creo que son blusas bastante favorecedoras y más cuando las hacemos en una tela en color neutro. Creo que nos pueden combinar con un montón de outfits y con un montón de prendas. Aquí disculpen tantos cambios de luz, sigo trabajando en aprender cómo utilizar este nuevo celular para grabar. A veces se me dificulta un poco ajustar ese tema, pero ahí perdonarán. También algo en lo que he estado trabajando es mirar cómo hacer para que la cámara no vibre tanto con el movimiento de la máquina. Este escritorio pues fue pensado para ser un escritorio, no una mesa de costura, y la mesa es algo delgadita, entonces vibra bastante con la máquina, pero con cada video y con cada en vivo que les hago trato de mejorar algún aspecto de la grabación o de los procedimientos de costura. En esta parte del cuello tuve que buscar un tutorial porque hasta aquí llegaron mis conocimientos. Siempre en esta parte tengo que volver a mirar cómo es la explicación para poder realizarlo, porque en esta parte es donde siempre me confundo. Para que vean que tampoco yo me las sé todas y yo también a veces necesito tutoriales de otras personas para poder realizar ciertas prendas. A pesar de todo, esta es creo que la 4ª vez que hago un estilo de esta camisa y creo que ya le estoy cogiendo el tiro, como decimos acá en Colombia. Siento que este cuello me quedó mucho mejor que otros que he hecho en el pasado. Lo importante es pensar que los procedimientos de costura son fáciles. Cuando piensas que todo va a ser fácil, así no conozcas el paso a paso, creo que genuinamente se te hace más fácil la confección y aprender la técnica. Cuando nos enfrascamos en que algo es difícil o parece difícil, siento que genuinamente se nos hace más difícil aprenderlo o realizarlo. Así que traten de mantener una actitud positiva. Eso es algo que trato de transmitirles con todos los videos, reiterándoles de que son procedimientos fáciles, de que son prendas fáciles, para transmitirles esa buena energía y que ustedes realmente piensen que es fácil, para que sientan que es fácil hacerlo.
Aquí ya estaba haciendo los ojales y debo decir que me gustó mucho la hojaladora en 4 pasos. Pensé que no me iba a gustar, pensé que iba a ser muy tedioso, pero realmente es fácil de usar, no es tan difícil. Lo que sí, como les dije en el video de la semana pasada, es que hay que tener cuidado de que los ojales sí nos queden muy bien marcados. Aquí ya terminé la blusa, le hice un guardapolvo de 4 centímetros en la manga y me lo estaba probando a ver qué tal me quedó, porque como el molde no lo hice yo, pues tenía un poquito de duda de si me iba a quedar bien o si me iba a quedar muy amplia, pero me encantó esta blusa, me encantó el escote. Obviamente necesita un poquito de plancha. Y el último proyecto del día de hoy es arreglar este pantalón para mi amigo Simón. Ustedes ya lo conocieron en el video de la semana pasada. Le hice este pantalón estilo harem hace unos meses y me dijo que lo sentía un poco apretado del tobillo. Así que afortunadamente guardé unos retazos de tela que me sobró de ese proyecto y con eso se me ocurrió insertarle una especie de triángulos en la entrepierna para poderle dar más amplitud a la parte del tobillo. Esto lo cosí con la fileteadora con la puntada de seguridad de 5 hilos, lo cual fue bastante fácil. Primero le cosí los triángulos a una pierna y luego se los cosí a la otra. Me hubiera gustado darle un poquito más de capacidad, pero es que de estos retazos también tenía que sacar la nueva bota para el ruedo del pantalón, así que le di lo más que pude, que fueron 8 centímetros más, que espero que le haya quedado bien, porque no me dijo si al final sí le sirvió o no. Para la bota, como no tenía suficiente elástico ni tela para hacer una bota en resortada, decidí hacer un fruncido con hilo resorte, también para aprovechar y grabarles un reel que les estuve dejando en Instagram hace varias semanas. Este fruncido es bastante fácil de hacer, aunque en ese reel recibí algunos comentarios de chicas que no han podido realizar esa técnica porque la máquina o no les cose o no les frunce la tela. Creo que de pronto puede ser que la estén enhebrando mal en la parte del carretel. Hay que asegurarnos de que el hilo resorte, primero, no lo estemos enrollando estirado, y segundo, que sí estemos pasando el hilo por el tensor de la bobina. Esto es lo que nos va a asegurar de que el hilo estire y pues nos haga el efecto del fruncido. De todas formas, si sientes que se te hace difícil o tu máquina no cose, trata de buscar algún tutorial con alguien que tenga una máquina que sea muy similar a la tuya, porque es una técnica que solo requiere la tensión del hilo y pues la puntada recta. Luego de hacer las botas, las cerré nuevamente con la fileteadora y con la puntada recta porque se me desenhebró una de las agujas, así que me dio pereza volver a enhebrar la fileteadora. Por último, lo sujeté a la bota. Esta parte también es algo compleja cuando es un pedazo pequeño, pero la verdad creo que quedó bastante bien. Vean cómo estira y creo que no se nota tanto el añadido de tela que le hice en la entrepierna, y si se nota, creo que hace parte del diseño. Espero les haya gustado este vlog de costura y nos vemos en el próximo video.